¿Cuándo fue la última vez que usted recibió buenas noticias? ¿Sí? Buenas noticias. Tal vez recuerde el momento en este año cuando se enteró que el 18 de septiembre sería una semana entera, no sé. O digamos, Dios no lo quiera, que usted le encuentran una enfermedad muy grave y tiene que pasar por un duro tratamiento, pero un día va a ver al doctor y le da buenas noticias. La enfermedad ha sido sanada completamente, el tratamiento tuvo éxito. O imagine que usted vive en un país en guerra, con otro país, y la guerra ha diezmado su población. Padres han fallecido, hijos han fallecido a causa de ello. Y de repente un día tú escuchas: buenas noticias, la guerra se acabó. Imagine estos escenarios, ¿no? Usted diría: no le voy a decir a nadie. Jamás, ¿no es cierto? Apenas uno supo, le cuenta a sus amigos, a su familia: oye, el 18 dura 6 días este año. ¿Sí? Le dice a todo el mundo que te recuperaste de tu enfermedad, que el Señor te ha sanado. ¿Vas a decirle a todos que la guerra terminó? Las buenas noticias son para compartir. No te avergüenzas de ellas. El texto de hoy habla sobre eso. El mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio es buenas noticias. Poderosas buenas noticias. Una poderosa buena noticia para compartir. Voy a releer ahí el versículo 16 y 17 en versión Nueva Biblia de las Américas, ahí para tener una versión para comparar. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acompáñame en un momento de oración, hermano. Señor nuestro, hemos leído tu maravillosa palabra. Ella fue inspirada por tu Espíritu Santo para hablarnos. Así que venimos con humildad para escuchar tu voz. Venimos en este momento solemne, con temor, para que por favor nos hables como pueblo. Espíritu Santo, te rogamos tu capacitación. Rogamos que tú estés en nuestra mente para entender tu palabra, que nos des atención y energía, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir. Danos un corazón dócil, Señor, para lo que tú tienes. Permítenos, Señor, también que nuestra voluntad esté dispuesta a obedecerte. Háblanos, por favor. Queremos experimentar este evangelio que es poder. Queremos experimentar a Cristo a través de tu palabra. Así que te ruego que me quites del medio para que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu Santo hable, Señor, lo que tenemos que escuchar juntos como tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, la capital del Imperio Romano, en pleno siglo I. Y como leímos, él tiene unos comentarios de apertura ahí, les dice que él ha escuchado de su fe, que está planeando ir a visitarles de nuevo, que lo había intentado en el pasado y no pudo, pero estaba seguro que algún día lo iba a lograr. Sabemos que después de su encarcelamiento, en los últimos días de su vida, Pablo, eso dicen algunos escritores del primer y segundo siglo, llegó sí a Roma a visitarles y después llegó a España, ¿no? Que era su plan. Entonces, luego de saludarles, explica aquí la razón por la que escribe su carta, la maravillosa razón por la que escribe su carta. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de salvación a todo el que cree. ¡Qué tremenda declaración! Piense todo lo que Pablo ha pasado hasta este punto. Hace poquito como iglesia, hace no tan poquito en realidad, para la fecha de la pandemia tuvimos una serie de hechos, ¿no? Y ahí Hechos nos cuenta todas las aventuras, o más bien dicho, desventuras de Pablo, ¿no? Está escribiendo aquí en su tercer viaje misionero. Ha sido golpeado, encarcelado, ha sufrido abundantemente por el Evangelio. Tuvo que escapar por una ventana en Damasco porque lo querían matar. Ha sido apiedrado y lo dejaron dado por muerto allí en Listra. Había sido golpeado, arrestado y encarcelado en Filipos. Expulsado en Tesalónica por el mensaje, objeto de burlas en Atenas. Y al final del libro de Hechos es casi despedazado vivo por sus propios compatriotas judíos en las puertas del templo de Jerusalén, porque lo consideran un hereje, por decir que
el Mesías era un crucificado. Todo por la predicación del Evangelio de Jesús. Pablo incluso nos cuenta su testimonio personal allí en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, 23, si quiere acompañarme. Esta es una carta que él escribió, 2 Corintios la escribió un poquito antes de Romanos. Nos cuenta su testimonio personal, que en realidad hay mucho más sufrimiento de lo que Hechos nos cuenta. Dice ahí 2 Corintios 11, 23. En trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apiedrado. 3 veces he padecido naufragio. Hechos nos cuenta solo de 1. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, los judíos, peligro de los gentiles, los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, como si fuera poco. Después de pasar todo eso, Pablo llega y dice, no puedo esperar a hacerlo de nuevo. No puedo esperar a venir a Roma y seguir haciendo esto. Si uno entiende lo que Pablo ha pasado y lee esto que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Está loco este tipo. ¿Está loco? ¿Qué tipo de locura motiva a Pablo para hacer estas cosas? La vida de Pablo, su actitud, es un tremendo desafío para los creyentes. Su valentía, su osadía, su determinación para vivir por Cristo, con gozo, para perseverar, compartiendo el testimonio de Jesús en todo el imperio. Él está ansioso por participar y seguir participando en la misma tarea. Esa tarea que lo hizo encarcelar, que lo hizo ser golpeado, despreciado una y otra vez. Pero Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? ¿Por qué tiene tanto gozo? ¿Qué es lo que empodera la vida de Pablo para vivir así? Pablo está convencido de que tiene una buena noticia, una poderosa buena noticia para compartir. No me avergüenzo de la buena noticia de Cristo, porque es poder de Dios. Hemos transformado la palabra evangelio, lamentablemente, en un concepto tal vez dogmático, ¿sí? Una doctrina. En otros lados también tal vez solo una jerga más del lenguaje evangélico para decir que uno es cristiano, ¿no? Que conoció el evangelio. Y nos hemos perdido un poco de la fuerza, la tremenda fuerza que hay detrás de la simpleza del significado de la palabra evangelio. Cada vez que usted vea la palabra evangelio en la escritura, en su mente diga o entienda que significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias. No me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Jesucristo. Como les comentaba al principio, ¿quién se avergüenza de las buenas noticias? ¿Verdad? Si es una buena noticia no produce temor, sino que la compartes. Pero Pablo dice, no me avergüenzo porque la buena noticia de Jesús no sonaba tan a buena noticia en los tiempos de él. La buena noticia de Jesús para la gente de su época era ciertamente una noticia extraña. Y Pablo por eso reconoce que es un desafío para los creyentes que leen en su tiempo. Y creo que sigue siéndolo hoy también. Piensa, imagínate Roma allí en el año 60 después de Cristo. Es una importante ciudad, la ciudad más importante del imperio, con gran tamaño y poder. Miras a tu alrededor y piensas, en realidad nadie necesita escuchar lo que tengo que decir. Aquí lo tienen todo. No hay una necesidad que la gente aquí no tenga satisfecha. Y en ese sentido Roma es bastante similar a la cultura de hoy, la cultura occidental. Hace 2000 años Roma era más que una ciudad bonita nomás. Era el centro del universo en la mente de la gente de esa época. En latín se le llamaba Caput Mundi, la cabeza del mundo, capital del mundo, el ombligo del mundo, dirían algunos por ahí. Era el punto de más influencia, el corazón de la civilización. Era el centro más importante del imperio más grande de la tierra. En Roma se reunía el Senado romano, ¿no? Y debatía temas que afectarían y cambiarían el mundo. Personas de todo el mundo conocido se interesaban por las noticias que salían de Roma.
porque sabían que les afectaría. Así que sería fácil sentirse intimidado por el tamaño y el poder de Roma. Otra razón por la que podría ser intimidante compartir la noticia de Jesús era el contenido de la noticia del Evangelio. No todos podían ver en ese tiempo, y creo que en este tiempo tampoco, que el Evangelio de Jesús es una buena noticia. De hecho, para la mayoría de la gente en ese entonces, y tal vez hoy también, suena como una noticia extraña o malas noticias incluso. O sea, ¿cómo podía ser buenas noticias? Porque la palabra evangelio era usada en esos tiempos como una gran noticia, el anuncio de un nuevo rey, una noticia que transformaba la vida y la historia. Pero el evangelio de los cristianos cuenta la noticia de un pobre carpintero judío que fue crucificado. ¿Dónde hay buenas noticias ahí? ¿Dónde hay una gran noticia en eso? Los romanos inventaron la crucifixión y la impusieron a los peores criminales. Ellos, que eran notorios enemigos del Imperio Romano, para manifestar el poder del imperio contra cualquier otra pretensión de poder. Eso le decía Roma a un crucificado. ¿Quieres derrotar a Roma? Ok, muere aplastado en la cruz. Entonces, ¿por qué poner tu fe en un judío muerto? Que venía de un pueblo sometido por el imperio más grande de la tierra. Un salvador que más encima falleció en la más humillante de las muertes. ¿Dónde está la gran noticia en eso? Roma tenía grandes filosofías, grandes religiones, grandes filósofos, grandes poderes políticos, un gran estado con inmenso poder, gobernado por el gran y divino César, que había traído paz y justicia a todo su gran imperio. ¿A quién le importa ese evangelito de un carpintero de Nazaret crucificado que la poderosa Roma aplastó? De hecho, los paganos se burlaban de los cristianos y los trataban con la palabra ateos. Ateos, sin Dios. No porque rechazaran la existencia de un Dios, ¿sí? Sino porque rechazaban a los ídolos romanos. No hacían estatuas físicas de su Dios. Roma era una cultura muy sincretista, también similar a la de hoy día. Cree lo que quieras. Cree en Dios a tu manera, ¿sí? Tú podías traer tu Dios cristiano si querías a Roma y ponías un altar ahí y se unía al panteón. Uno más de todos los dioses y diosas del panteón romano. Estupendo. Lo que era una locura es que los cristianos eran exclusivos en su fe y solo adoraban al Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz. Y rechazaban a todos los demás dioses. Entonces se burlaban de ellos diciéndoles ateos. Con todas estas cosas de la cultura en mente, tal vez tú podrías entender por qué alguien podría tener temor o dudar un poco de predicar el evangelio en Roma. ¿Por qué tal vez Pablo percibe que está la amenaza de avergonzarse? Porque una persona en ese tiempo, y en este tiempo también, podría considerarlas no tan buenas noticias, sino bastantes buenas locuras. Un evangelio poco atractivo y repulsivo. Para una persona natural, por supuesto. Para el corazón humano caído. O para una cultura esclava de los ídolos, perdida. Eso es locura, no es buenas noticias. Porque la cultura de los ídolos quiere satisfacer a esos dioses. Pero los cristianos estaban convencidos a través de la palabra de que traían la verdadera gran noticia. La buena noticia de que hay un verdadero rey sobre todo. Esa es la noticia más importante que podría haber en la historia humana. La buena noticia que cantábamos. Dios mismo se hizo carne, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El poder del gran Dios creador se hizo niño, un bebé. Y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Y fue voluntariamente a morir para pagar por los pecados del pueblo de Dios. Y fue a la cruz para vencer al pecado, para traer redención a los creyentes, para invitar a todos, por gracia, por medio de la fe, a salvación. A todo el que cree.
Todo el que cree. Solo hay que responder en fe. No ganamos el favor de Dios. No ganas el favor de Dios con grandes actos heroicos como la cultura romana pensaba. Así tú favorecías a los dioses con grandes actos heroicos. Pero tal vez un poco más como nuestra cultura actual, incluso la cultura evangélica piensa, no ganas el favor de Dios haciendo obras para ganar tu salvación. Haciendo acciones para que Dios te ame más. No, fe. Debes reconocer con humildad tu condición de pecador y entregarte por fe, arrepentirte de tus malas obras, pero arrepentirte también de tus negligentes e insuficientes buenas obras. Arrepentirte de tu pretensión de autojusticia, porque tus obras no son suficientes para salvar. Para que comiences a reconocer que solo las obras de Cristo salvan. Esa es la buena noticia. Y es una buena noticia porque Jesús no fue derrotado en la cruz, ¿sí? Sino que Él se levantó en victoria de entre los muertos. Cristo venció la muerte en su resurrección. Y esa era la noticia poderosa que los cristianos compartían, que el Jesús resucitado está trayendo restauración a toda vida, a todas las naciones, a toda la creación. Él es el Señor. Él es el exclusivo merecedor de toda adoración, eternamente exaltado por sobre cualquier otro Dios hecho por manos humanas, por sobre cualquier ídolo que la cultura romana quisiera levantar o nuestra cultura hoy día quiera levantar. Entonces, para una cultura perdida, esclavizada por la adoración a los falsos dioses, por supuesto es locura, no es una buena noticia en absoluto. Por eso hoy día sigue siendo tal vez una noticia poco atractiva para la cultura, porque más encima expone el pecado del ser humano. Nos habla de nuestra condición perdida. El Evangelio de Cristo nos confronta con nuestra imposibilidad e incapacidad. El Evangelio de Cristo te confronta con tu imposibilidad y tu incapacidad. Y nos llama y te llama a venir, humillarte y arrepentirte y creer. Cree en Cristo, el Rey que se humilló primero y murió en la cruz. Porque el Evangelio de Cristo también es una noticia desagradable porque llama a someterse. Y el hombre libre de hoy, soberano sobre su propio cuerpo y su vida, no quiere someterse a nadie y quiere andar con la cabeza levantada. Pero el Evangelio llama a someterse al Rey, al Cristo resucitado de entre los muertos, que se levanta como el Señor y Rey del mundo. Así que asesta un tremendo golpe al orgullo humano, al ego humano que está en nuestro corazón. Por eso los humanos reaccionamos de manera adversa al Evangelio, muchas veces. Cuando somos confrontados por el Evangelio nos resistimos y las personas lo critican, lo desprecian, se enojan con este mensaje. Argumentan contra él. Hay personas que dedican su vida entera a argumentar contra el Evangelio de Jesús, ¿sí? Pero también por eso los cristianos nos quedamos callados y nos avergonzamos de nuestro mensaje. Aunque la palabra dice que son buenas noticias. Porque es la noticia más importante que podría haber en toda la historia humana, la buena noticia de salvación para todo el que cree. ¿Qué más razones necesitas para compartirla? Muchas veces el mayor obstáculo para compartir nuestra fe, para ser verbal, ¿no? Con palabras, compartir nuestra fe, es que tenemos temor, nos avergonzamos. Seamos honestos, realmente. Todos hemos tenido momentos en los que hemos sentido ese sentimiento de temor. Tal vez a ser rechazado por la gente. O tal vez a no encontrar las palabras apropiadas. Pero el texto nos desafía a decir junto a Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No tengo temor de compartir que Jesús reina. Porque esa es una inmensa, la más grande buena noticia que existe. La buena noticia del reino de Jesús. Entonces, en medio de nuestro mundo caído, manchado por el pecado, donde vemos sus destructivas consecuencias cada día, en ti y en mí, en nosotros la vemos, pero también la vemos en otros, en el mundo, en la creación.
en la sociedad. Ahí en medio de eso el Evangelio nos invita a encontrarnos con Jesús y rendirnos a su reino. Y vivir por fe de que su reino está comenzando a restaurar todas las cosas, poner todo en su orden correcto. Y que allí, a través de ese Evangelio, hay oportunidad para redimir todo aquello que el pecado rompió. Cuando nos encontramos con esa noticia, cuando encontramos el perdón de nuestros pecados, comenzamos a participar de una nueva vida. La vida abundante que Cristo trae se hace real en nosotros hoy, una nueva vida hoy. Hoy y por la eternidad con nuestro Creador. El Señor te invita a participar de la esperanza que viene solo a través de Cristo Jesús. Porque hermanos, viene un día, esa es la noticia, viene un día donde ya no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. Porque Cristo reina hoy y volverá. Estaremos con Él en una nueva creación renovada, hermano. Esa es la buena noticia, son tremendas buenas noticias. Pablo dice, no estoy avergonzado porque estas sí que son buenas noticias. Son buenas noticias para compartir. Pablo también nos dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Esta noticia es poder. Y tú podrías decir, pero entonces, ¿por qué me avergonzaría del poder? Roma amaba el poder. Se jactaban del poder. Ellos eran los grandes conquistadores, ¿no? De hecho, las legiones romanas eran consideradas la fuerza de combate más poderosa del mundo. Tenían el mejor entrenamiento, el mejor armamento de todas las naciones, hacían cumplir el orden social mediante el poder militar. Roma amaba el poder. La capital del imperio, ahí donde gobernaba el César, que no solo era emperador, se autodenominaba Hijo de Dios. Señor, se decía a sí mismo. Había probablemente 60 millones de personas que eran súbditos del César. Por ejemplo, Roma era tan poderosa, solo como ejemplo, que en el tiempo del nacimiento de Jesús, a César Augusto se le ocurrió una lesera, tuvo un capricho. Creo que voy a hacer un censo. Un censo de todo el mundo, dice. Todo el mundo, que era en realidad solo el imperio, pero para ellos el imperio romano era todo el mundo, ¿no? Entonces, solo hacer ese decreto, esa declaración, hizo que poblaciones enteras se mudaran. Que la gente dejara el lugar donde estaba viviendo y tuviera que viajar a registrarse en su ciudad de origen. 60 millones de personas movilizándose en un mismo tiempo. Imagínense la locura. Y por eso José y María hacen lo que hacen. Vuelven a Belén. Por esa orden de un solo hombre, que era tan poderoso. ¿O no fue por eso? Eso creía él, al menos, el César Augusto, ¿no? Obsesionado y chalado con su propio poder. Pero el Evangelio nos muestra la verdad. ¿Sí? Hay uno que tiene más poder. Todo este embrollo y toda esta ideita loca de este chalado con poder sucedió para que se cumpliera la Escritura. Para que el Mesías naciera en la ciudad de David. Porque hay uno que tiene el verdadero poder. Sobre todo poder humano. Entonces a Roma le encantaba el poder. Y se decía que cuando el emperador romano se ponía de mal humor, o se enojaba, o se agitaba, todos los reyes y naciones temblaban, todos los reinos temblaban, y eso era el verdadero poder para ellos. No creo que sea un criterio muy diferente del de hoy día, con la idea de poder. ¿Sí? Pero con todo ese poder que Roma, pongámoslo entre comillas, ¿sí? Con todo ese poder que Roma tenía para demostrar, no tenían verdadero poder para transformar ninguna vida, ni una sola vida. Solo podían cambiar las condiciones, las circunstancias del presente, pero no podían cambiar ni una sola alma, ni una sola vida. No tenían ningún poder para transformar el destino eterno de las personas. Con toda esa fuerza militar, ese poder romano, eran débiles. ¿Sí? Uno de los filósofos de Roma, llamado Séneca, dijo: Roma es un pozo negro de iniquidad. Uno de sus famosos poetas también, Juvenal, dijo: Roma es una cloaca sucia en la que se desbordan las heces del imperio. Y de hecho Roma cayó. No existe el imperio romano. Cayó unos pocos siglos después. Ahí quedó la grandeza del César. Así como cada imperio humano que le ha seguido.
porque son impotentes. Todo imperio humano caerá. Todos los gobiernos pasarán. Solo el reino de Cristo permanecerá. Así que no es de extrañar que Pablo, con esta convicción en su corazón, diga: no me avergüenzo. Si tú ves el mundo de una manera real, no tienes razón para avergonzarte de esta noticia. Si ves el mundo como es, Cristo es rey. Pablo dice: no me avergüenzo porque tengo el anuncio verdadero, tengo la historia verdadera. Soy parte del único reino que permanece para siempre. Roma podrá tener su podercito, pero no puede transformar ni una sola vida. El mensaje que yo tengo, que yo traigo, puede cambiar la vida de las personas. Tengo el único mensaje, que es el poder de Dios para salvación. Tengo el mensaje del verdadero rey del mundo que reinará por la eternidad, así que no me avergüenzo de eso. Hay que tener en cuenta también, ¿sí?, que Pablo tiene antecedentes de haber visto el poder del evangelio transformando ciudades. Ciudades que eran malvadas, terribles, corruptas, como Corinto, por ejemplo, o Éfeso, Tesalónica, Antioquía y tantas otras. Él lo ve. Él ve cómo el evangelio llega a la vida de las personas y las transforma y levanta una comunidad en medio de la ciudad que vive de una forma diferente. Entonces Pablo le está diciendo ahora a los romanos: quiero que ese evangelio se desate en Roma y en todas las ciudades, de hecho. Pablo quiere ir para hacerse parte de lo que está pasando en Roma allí y predicar el evangelio en la cara del César. Y luego quiere ir a España, más allá, que era la frontera occidental del imperio, del mundo conocido. Entonces quiere usar Roma para saltar al límite del imperio, del mundo conocido. Note también, hermano, ahí, por favor, la forma en que está escrito ahí el texto, porque dice: no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder. ¿Cuál es el poder de Dios? No es que el evangelio tiene el poder de Dios. No es un cuento, una historia sobre el poder. El evangelio es poder en sí mismo. Él es lo suficientemente poderoso para cumplir el propósito de Dios. Esta noticia de Jesús es el poder de Dios. Es el poder que transforma la realidad. Poder de Dios en acción. El poder de Dios para salvación. Poder de Dios para transformar y cambiar vidas. No solo para venir y sacarnos del mundo, sino un poder transformador para salvación hoy y por la eternidad. El poder de Dios está en un mensaje que cambia vidas. Pablo también, como le digo, tiene antecedentes. Él sabe que el evangelio es tan poderoso que lo cambió a él. El mismo Saulo de Tarso. Él era, si usted conoce su historia, un enemigo del cristianismo, un perseguidor de cristianos, y lo transformó en un apóstol de Jesús. Señor, es muy irónico. Lo transforma en un seguidor de Jesús y proclamador del evangelio, y el más grande plantador de iglesias. Decenas de iglesias plantó durante toda su vida, hasta el último de sus días. Y eso es poderoso. Eso sí que es poderoso. Y ese evangelio ha seguido moviendo a millones durante toda la historia. El evangelio de Dios para salvación, por la fe en Jesucristo. Y ya después, para el siglo segundo, ¿no? Décadas, ya casi un siglo después de que Pablo escribió esto, más de un siglo, fue la predicación de este mismo mensaje que transformó todo ese imperio romano. Ese gran imperio que los césares creían que era su nicho. Transformado por una iglesia de discípulos que uno a uno decidieron compartir el evangelio. Uno a uno compartido el evangelio por un pueblo de discípulos que hace discípulos, que comparte este mensaje poderoso con palabras, obras y vida. Y ya al final del siglo II, más de la mitad del imperio romano había sido convertido. Antes de eso, el cristianismo era legal y era perseguido. El imperio se vio obligado a tener que cambiar la ley porque eran tantos los cristianos que era imposible matarlos ya. Para la escritura, el poder es algo muy diferente de lo que dice la cultura. De lo que decía la cultura romana y nuestra cultura también hoy día. La noticia de Jesús es el verdadero poder de Dios. Jesús
El Evangelio de Jesús viene a revolucionar nuestro entendimiento de lo que significa el poder, de lo que es poder. Jesús da vuelta a las dinámicas de poder. El Evangelio de Jesús nos enseña que también es diferente el poder real de lo que la cultura evangélica espera del poder, de lo que la iglesia evangélica dice hoy que es el poder, lamentablemente, que se ha contagiado de las expectativas de la cultura. Y espera lo mismo que el mundo espera. Porque el poder de Dios no está solo en grandes señales. El poder de Dios no está solo en grandes milagros hechos por milagreros o en mensajes elocuentes y conmovedores que nos inspiran. Está en la noticia de que tú eres un pecador, salvado por gracia, invitado al reino de Cristo por medio de su muerte y resurrección. Pero piensa también en lo que significa poder para este mundo, para nuestra época. En nuestra cultura, el poder es algo que se impone, ¿no es cierto? Poder se trata de pasar por sobre los demás para conseguir lo que yo quiero. Entonces esa comprensión de poder nos forma para pensar que aplastar a otros es algo bueno y meritorio. Sobre todo en Latinoamérica, que vivimos en esta cultura de que tú tenés que ser vivo, ¿no? Y que cada uno tiene que vérselas por su cuenta. Entonces el más fuerte tiene que imponerse. Y tantas veces lo que hacemos los creyentes es solo replicar la dinámica de poder de nuestra cultura. Jamás me debo dejar pisotear. Jamás me debo someter. Jamás me debo negar a mí mismo. Nuestras actitudes, iglesia, nuestras actitudes, nuestras búsquedas muchas veces reflejan más la idea del mundo que la de Cristo. Incluso la iglesia, que tantas veces vive por ese mismo poder pagano, buscando imponerlo. Pero el Evangelio viene y confronta esa perspectiva. La forma en cómo Jesús vivió contradice absolutamente nuestra cultura, una comprensión errada de lo que significa poder. Dice, Pablo escribió después más adelante en Filipenses 2, mientras él estaba en la cárcel. Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El poder de Dios que se muestra en el Evangelio no es según las expectativas humanas. Por eso la noticia de Jesús es una locura. Ese poder de Dios se muestra en su vida de compasión, en la vida de compasión de Jesús y de perdón. Se muestra en las formas y el tiempo de Dios, no en las formas humanas. Así se evidencia a Jesucristo, el Hijo de Dios que transforma vidas. Esa maravillosa noticia de la vida, muerte y resurrección de Jesús es el poder de Dios que transforma la realidad. Poder de Dios en acción. Allí está actuando el poder de Dios, en esa noticia, en esta palabra, para traer vida, para transformar vidas, para resucitarnos a nosotros que estábamos muertos espiritualmente, en un mundo caído y contaminado por el pecado. Aquí está el poder de Dios en acción para transformar la realidad. Usa ese poder, hermano. Esta es la noticia donde está el poder de Dios. No solo en las experiencias, no solo en momentos conmovedores, no solo en circunstancias carismáticas o en sanidades, sino que aquí en estas palabras. Acá esta es la verdad. En la historia de salvación está el poder de Dios. A través de ella el Espíritu Santo obra actuando para transformar vidas. Y espero que usted ya lo haya experimentado en usted mismo, cómo el poder del Evangelio vino y cambió su vida. Cómo transformó nuestra realidad.
La acción de este mensaje ha cambiado nuestras vidas, entonces compártelo para que transforme otras vidas también. ¿Por qué a veces actuamos como si este evangelio no tuviera poder? Particularmente, ¿por qué nuestras iglesias presbiterianas, teniendo tanto conocimiento de esta maravillosa verdad, no lo anuncian? No comparten la buena noticia. Vivimos la vida como si esta noticia fuera pequeñita. Como si fuera para que estuviera ahí en un rincón religioso. Pensando en un periódico como si fuera una columna de opinión al final, la última página. ¿Sí? Un comentario religioso. Esta es mi opinión religiosa. Esto es lo que yo pienso sobre Dios. Pero el evangelio es la noticia de portada. ¿Sí? La noticia más importante, la noticia de portada de la realidad. ¿Sí? Esta buena noticia es poder. Poder de Dios para salvación. Y es un poder que quiere involucrarnos para actuar. Para que seamos parte de la transformación de vidas, la transformación de la realidad a través del reino de Jesús. Esta noticia es para ir y anunciarla sin temor en cada rincón. ¿Por qué la iglesia vive como si el evangelio no fuera el verdadero poder de Dios? ¿Por qué no vivimos nuestras vidas como si solo aquí hubiera esperanza? Solo aquí hay esperanza, hermanos. Los falsos dioses, los ídolos de hoy, son impotentes, así como los de Roma en su época. Los ídolos de hoy día también son impotentes. El dinero, el consumo, la satisfacción inmediata, el placer, el poder del Estado, la tecnología, no tienen poder. Sus promesas son falsas. No tienen verdadero poder para transformar la realidad. No pueden traer la paz, la justicia y la esperanza que prometen. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Como iglesia, hermanos, debemos ser empoderados por el evangelio para resistir los engaños de la idolatría de nuestra cultura, para vivir por el poder de Cristo. Bueno, hermanos, terminamos la primera frase. Entonces, hermanos, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es buenas noticias y es poder de Dios. Para todos los que creen. Para todos los que son creyentes. Para todos los que tienen fe. Pablo no dice: es para todos los que encajan en nuestras expectativas canutas. No dice: es para todos los que son parecidos a mí. El evangelio está disponible para todos. Para todo el que cree. Para el judío primeramente y también para el gentil o para el griego. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Bueno, los judíos eran bien nacionalistas. ¿Sí? Los judíos dividían todo el mundo, la existencia de todas las personas, en dos grupos. ¿Sí? ¿Sabe cuáles eran estos grupos? ¿Puede adivinarlo? Un grupo eran los judíos y los otros eran los no judíos. Los gentiles. Gentiles era como gente común, cualquiera. Los cualquieras. O las naciones. ¿Sí? Pero interesante también que los mismos romanos, a quienes Pablo le está escribiendo esta carta, también eran bien nacionalistas. Dividían el mundo en dos grupos. ¿Sí? Imagínense cuáles son esos grupos. Los romanos, ciudadanos romanos, y los no romanos. O los griegos y no griegos. Los romanos amaban tanto su lengua y cultura, porque ellos eran los herederos de la gran cultura y filosofía griega, ¿no? Entonces calificaban a todos los demás del mundo, toda la otra gente del mundo que no era romana, ¿sabe la palabra que le decían? Bárbaros. Entonces, tú no eres culto, no eres genial, no eres pulento porque no eres romano, decían ellos. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, mira el versículo 14. Pablo dice: soy deudor tanto de griegos como de bárbaros. Soy deudor de los sabios como de los ignorantes. Pablo proclama el evangelio de Jesús que viene a gente de todas las naciones. Naciones es etnias. ¿Sí? Pueblos, culturas, colores, portes, apariencias. Todos los grupos. Y espero usted esté percibiendo lo tremendamente confrontacional que es esto para nuestra cultura hoy. Tal vez es un poco extraño hablar contra el nacionalismo en fiestas patrias. Perdóneme si le ofende. Pero ¿cuáles son los grupos que hay en Chile? ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos que nuestra sociedad hoy día, nuestra cultura levanta? Las barreras, las murallas. Roma era una ciudad de profunda división étnica. La cultura romana era una cultura profundamente racista. Y la iglesia romana estaba siendo amenazada por eso también. Hace poquito antes de escribir esta carta, unos 10 años antes, el emperador Claudio había expulsado
a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Y responsabilizó a los judíos de un montón de alborotos que hubo. Pero en realidad era por racismo, ¿sí? Después el emperador Claudio murió en el año 54 y llegó otro peor, Nerón. Pero Nerón todavía no se le había ocurrido la idea de echarle la culpa a los judíos, así que los judíos pudieron volver a Roma. Entonces, Roma, esta carta está siendo escrita en un momento de profunda tensión. Porque la iglesia había sido ya por muchos años conformada por gente solo romana, solo griega. Y estaba recibiendo a todos estos judíos. Había mucha tensión en la iglesia porque la iglesia empezó a reflejar los patrones de racismo y nacionalismo de su cultura, no los patrones del evangelio. Pablo por eso argumenta tanto durante su carta que el evangelio prometido llegó a través de los hebreos, a través de las escrituras hebreas, a través de un pueblo, la descendencia de Abraham. Pero él también argumenta, ok, pero que los judíos tampoco se jacten, porque en Jesús el evangelio es para todas las naciones. Jesús viene y recupera el propósito original de toda la historia bíblica, de todas las escrituras. Dios puso una hoja de ruta ahí que estableció en la promesa de Abraham. ¿Se acuerda? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el camino para Dios, de Dios, para el pueblo de Dios. El nacionalismo judío, por supuesto, que desechó eso. Pero a través de Jesús, todos aquellos que ponen su fe en Él son hechos parte de esa promesa, hijos de Abraham. Herederos según la promesa, dice Gálatas 3. Jesús, el Rey resucitado, se levantó como Rey y Señor de todas las naciones. Y al final de la historia la adorará gente solo de Chile o de Roma, de toda tribu, lengua y nación. En Él la iglesia hoy es un pueblo renovado, una nueva creación. Pablo habla de esto mismo cuando habla sobre la nueva humanidad, ¿no es cierto? La nueva humanidad que une a judíos y gentiles, a todos los seres humanos en un solo pueblo en Jesús, todo aquel que cree. Unos pocos años antes Pablo escribió a los Gálatas esto, en Gálatas 3:28, si usted no me cree las leceras que estoy hablando, abra usted la Biblia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y años después de Roma, cuando está en la cárcel en la época de los Colosenses, cuando escribe Colosenses, escribe lo mismo. Porque parece que la iglesia todavía no le había entrado bien esto. Despójense de la vieja humanidad y sus vicios y revístanse de la nueva humanidad, que conforme a la imagen de su creador se va renovando. En esta nueva naturaleza no hay judío ni griego, no hay circunciso ni incircunciso, no hay bárbaro ni escita, o sea, no hay extranjero ni inculto. No hay esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces, el evangelio es para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos cuenta la historia del pueblo de Dios renovado, donde todas las naciones, todas las personas, todas las culturas son invitadas. La iglesia es el pueblo donde los ismos, todos los ismos humanos que nos dividen, deben morir. Y deben quedarse de la puerta para allá afuera. Póngale el ismo que quiera. Nacionalismos, racismos, machismos, clasismos, tantos otros que nos gusta inventar al corazón caído. El evangelio de Jesús no discrimina, derrumba las barreras que el mundo ha levantado. Derrumba las murallas. Es buena noticia para los judíos, sí. Es buena noticia para los gentiles también. Para los griegos y no griegos. Sigue siendo así hoy. Piensa en las barreras que nuestra cultura levanta hoy día, en las murallas. Hoy el evangelio sigue siendo buena noticia para todos. Es bueno para la gente de clase alta, es bueno para la gente pobre. Es buena noticia para la gente culta, es buena noticia para los incultos. Es buena noticia para los chilenos, es buena noticia para los inmigrantes. Es buena noticia para el hombre, es buena noticia para la mujer. Es buena noticia para el aceptado y reconocido y para el rechazado de la sociedad también. Es el evangelio, buenas noticias que se dan gratuitamente a todo el que cree y que dice a todos, ven y sé transformado por el poder de Dios para ser parte del pueblo de Dios. Y es profundamente triste que la iglesia se ha comprado las categorías del mundo. Nosotros deberíamos ser el nuevo pueblo de Dios, la nueva humanidad, encargados de llevar reconciliación
a nuestra ciudad, en nuestro contexto, en medio de un país dividido. Y hemos dejado que la sociedad viva engañada y que ese engaño se meta en la iglesia, pensando que puede haber esperanza en otras ideas, y hemos copiado los patrones de división del mundo, en vez de vivir en la unidad y renovación que el Evangelio de Cristo trae. La respuesta para una sociedad rota como la nuestra es el Evangelio. El Evangelio que salva a gente de toda lengua, tribu y nación y los invita a ser un pueblo renovado en unidad. El Evangelio es el poder de Dios que trae unidad. Es el único que puede traer restauración en medio de nuestra cultura de divisiones políticas, raciales, económicas, en medio de nuestra cultura de racismo, xenofobia, discriminaciones, clasismo, póngale el nombre que quiera a las divisiones. Han habido montones de divisiones culturales durante la historia y cambian. En esta época era la tensión entre judíos y gentiles. Hoy día tenemos que encontrar las que hay en Chile y confrontarlas para ser un pueblo diferente. Hemos de proclamar la buena noticia de salvación para todos, todo el que crea. Y no ser una iglesia que solo replica los patrones de división de la cultura. Ese es el poder de Dios que transforma la realidad, que se demostró en Jesucristo. La iglesia de hoy tiene ese poder para cambiar nuestro país, para transformar la realidad. Y cuando vivimos creyendo esa verdad, el Evangelio de poder se manifiesta, haciéndonos un pueblo. Como dice Pablo en Efesios 2, una obra maestra de Dios, una hechura, en una familia abierta, de brazos abiertos para recibir, para ser que es un pueblo que es diferente a cómo el mundo vive. El Evangelio nos empodera para hacer esta nueva humanidad, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que Jesús es en todos. ¿Y sabe por qué? Porque no se trata de condiciones humanas. Porque el Evangelio es por fe de principio a fin, dice el versículo 17. El justo, apréndaselo de memoria ese. El justo vivirá por la fe, mas el justo por la fe vivirá. No se trata de condiciones humanas, somos hechos justos por la fe. Este pueblo puede estar en una correcta relación con Dios solo por la fe. La justicia de Dios se manifiesta solo por la fe. No hay distinción. Era imposible, de hecho, si no fuera solo por la fe. Nosotros escuchamos hoy en nuestra cultura y en la cultura evangélica también, lamentablemente. Yo soy bueno. ¿Sí? Estamos bien con Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Soy una buena persona. O al menos no soy tan malo como otros. Pero Pablo viene acá, en Romanos, y nos hace chocar con la verdad. No hay ni un solo humano bueno. Ni uno solo. No hay opción de salvación si no pones tu fe en Jesús, porque el justo por la fe vivirá. De principio a fin por la fe, jamás por obras, desde la fe y hacia la fe. Tú no estás en una correcta relación con Dios, no estás bien con Dios por ti mismo. Nadie, por nuestros propios esfuerzos, hubiera sido imposible. Pero Dios, tan misericordioso que es, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso está en Efesios 2. Por gracia sois salvos. Por gracia nos ha salvado por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios restaura nuestra relación con Él mediante la fe. Solo mediante la fe de principio a fin. Por eso no hay distinción entre nosotros. Por eso, como le he dicho tantas veces, el pobre miserable que tiene al lado de usted es un justificado por la fe igual que usted. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3, 22 y 24. La justicia de Dios por medio de la fe es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, hermanos. La justicia delante de Dios no es algo que tú produces.
No hay ninguno justo. Ninguno de nosotros da el ancho. Tú no das el ancho y yo no doy el ancho. Cristo es el único que dio el ancho. Dios nos da su justicia, nos regala su justicia. No la podíamos generar por nosotros mismos. Él la da en Cristo. La recibimos por la fe, porque creímos. Y nos hace un solo pueblo por la fe. Somos todos los que sabemos que somos unos pobres miserables salvados por gracia. ¿Sí? Así se manifestó la justicia de Dios. Cuando Cristo vino, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió por nuestros pecados y resucitó para que pudiéramos vivir la vida junto a Él por la eternidad. No hay méritos tuyos, no hay méritos míos. El justificado por la fe vivirá para siempre por la justicia de Jesucristo. Él es el justo y el que justifica al impío. Así que Pablo confronta también las formas de justificación que dependan de nuestras propias fuerzas. La autojusticia humana. Porque es por la fe de principio a fin. Desde fe y hacia fe. Es lo que la Escritura anuncia. El justo por la fe vivirá. Ahí está citando ahí el profeta Habacuc. Y usted me dirá, ¿de verdad es tan simple, hermano David? ¿Lo único que necesito es creer? Sí. Lo único que necesitas es creer por el poder de Dios para ser parte de esta nueva humanidad. Necesitas fe. Y hay salvación para todo el que cree. Todo el que cree, hasta el más perdido que tú conozcas. Hasta el más perdido que está allá afuera. Si el Señor lo desea, puede venir a sus pies por la fe. Es lo único que hace falta. No es para aquellos que se comportan de cierta forma, que se parecen a nosotros, que encajan con nuestra forma de vestir, nuestra cultura. No es la fidelidad de las personas la que las salva. De eso se trata todo. Es la fe en Cristo, porque es la fidelidad de Cristo la que nos salvó. Entonces, entrega tu confianza absoluta, tu confianza total a Cristo. Descansa en tu fidelidad en nuestro lugar. Para que Él sea el justo. Para que Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La nueva vida en Cristo es un regalo. Un regalo de vida eterna. No es algo que tú te ganes. Es un regalo de gracia. Es algo que recibimos. No lo producimos nosotros, porque el precio fue pagado por Cristo. Entonces comparte ese regalo. No permitas que haya ni un dejo en tu corazón de sentirte superior a los demás por el regalo que has recibido. La religiosidad es una tremenda barrera para entender verdaderamente el Evangelio. Porque la religiosidad te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal o cual ritual, tienes que obedecer tal y tal cosa, hacer este número de acciones y cosas. Y así tú te ganas tu salvación y te sientes muy bacán. Para el ser humano es muy difícil aceptar que no podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Por eso es tan fácil ser engañado por la religiosidad. Porque te propone, tengo que hacer algo. Que en el fondo es orgullo humano. Pero el Evangelio te dice, en realidad no hay nada que podáis hacer. En realidad no podrías jamás haber hecho suficiente. ¿Sí? Esta frase, el justo por la fe vivirá, de hecho transformó la historia, porque es lo que le dio la chispa inicial a la Reforma Protestante. Por gracia y misericordia, Dios nos justifica por la fe. Por eso nacemos a una nueva vida. La salvación es por fe, desde la fe y para la fe. Y los justificados por la fe vivirán por Cristo, con Cristo por la eternidad. Y esa es la buena noticia de Jesús para todos. Hermanos, hoy como iglesia el texto nos desafía a ver que esta buena noticia es para compartir. ¿Sí? La noticia de la salvación por gracia, por medio de la fe. La noticia de que en Cristo ha venido el poder de Dios para todo el que cree. Entonces el texto nos llama como iglesia a compartir esa buena noticia. ¿Sí? Así como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Comparte la buena noticia. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que ponga su fe en Jesús. Y eso, la palabra sigue diciendo hoy, aquí está el poder de Dios, no te avergüences. Tenemos una noticia. No la escondas. Eres un portador de esa noticia, un cartero, como les decía. Encargado de compartir la noticia más importante de la historia. Hay salvación en Cristo Jesús. Llévala al mundo. Que tus vecinos escuchen, que tu familia escuche. Porque tienes un tesoro tremendo.
Esta es una tremenda noticia digna de ser anunciada. No te sientas con el derecho de guardarte esa noticia solo para ti. Predica el Evangelio, hermano. Comparta la buena noticia de Jesús porque ya es poder. Este poder está en Cristo, en su buena noticia de salvación. Pero recuerde que no está solo al compartirla, ¿sí? Está el poder de Dios con usted. Dios promete su poder a aquellos que comparten el Evangelio. Jesús dijo a sus apóstoles, recibirán poder, como conversábamos la semana pasada, ¿no? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos hasta lo último de la tierra. No solo tienes un mensaje poderoso, tienes al mismísimo Espíritu Santo en tu corazón para poder compartir. Para poder compartir la buena noticia. Y para transformarnos en la iglesia que Dios cree que seamos. Esta iglesia que muestra el poder de Dios en su vida, que es la nueva humanidad. Quiero cerrar con este desafío, hermano. El texto también desafía a todos los creyentes, a todos, a ser cristianos que se hacen cargo, miembros que se hacen cargo de la buena noticia, de compartir la buena noticia, de la misión. Este desafío no es solo para los líderes, no es solo para los presbíteros, no es solo para los pastores. Pablo escribe a toda la iglesia. El Evangelio de Salvación es poder de Dios para todo el que cree. Entonces, el Evangelio te llama a ti a ser un cristiano que se hace cargo de la misión, a que compartas la buena noticia, porque tú eres portador del poder de Dios para salvación. Todos, no solo el pastor, los líderes. Si tú conoces a Jesús, tienes una misión. Compartir esta buena noticia. Todos somos responsables de la misión de Jesús. Todos somos responsables de compartir el Evangelio y de no avergonzarnos del Evangelio, sino de llevar esa salvación a todo el que vaya a creer. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el maravilloso Evangelio que creemos. Y gloria sea a Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino al mundo y murió por nosotros en la cruz y resucitó para nueva vida. Gracias, Señor, por este Evangelio vivo que sigue transformando tanto como lo hizo a través de Pablo hace 2000 años. Gracias, Señor, por este poder. El cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos tomado este regalo de gracia, esta noticia para compartir, y tantas veces lo hemos transformado solo en una doctrina para entender, una verdad individual, racional, o simplemente una experiencia emocional evangélica. Y es una noticia para anunciarla, Señor. Te pedimos que tú nos empoderes con tu Espíritu para compartir este regalo, para traer tu salvación, para llevarla, Señor, a nuestra ciudad y al mundo. Pedimos, Señor, que nos capacites como iglesia para ser una comunidad de reconciliación, para que no solo compartamos el Evangelio con nuestras palabras, sino que con nuestras acciones y nuestra vida comunitaria, que la gente venga aquí y vea el poder de Dios tangible en una comunidad, que vive el fruto de tu Espíritu Santo, que participa de la transformación que tú quieres traer a nuestra ciudad. Transfórmanos primero, Señor, a nosotros. Cambia nuestras vidas para que sean más como las de Jesucristo, para que el mundo vea, Señor, para que podamos ser sal y luz, para que podamos ser testigos en medio de nuestra ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.